Algo ocurrió hace solo unas horas. Mientras tú seguías con tu día, una justicia invisible se activó. Alguien que pensó que podía tocar lo que Dios protegía, pagó el precio. No fue casualidad, no fue karma, fue intervención divina. Y si estás aquí, esto también tiene que ver contigo. Dios no siempre anuncia su justicia con ruido. No siempre envía señales visibles, no siempre permite testigos humanos. A veces actúa en silencio, sin advertencias públicas, sin explicaciones inmediatas, sin que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta en el momento. Y hoy tú estás a punto de entender algo que muy pocos comprenden. ¿Por qué Dios defiende a sus elegidos incluso cuando ellos no saben que están bajo ataque? ¿Por qué ciertas trampas nunca te alcanzan? ¿Y por qué, mientras otros caen de forma repentina, tú sigues de pie? Hace solo unas horas, una trampa espiritual se cerró. No fue lenta, no fue gradual, fue inmediata, pero no se cerró sobre ti. Y no, esta historia no viene a sembrar miedo en tu corazón, viene a despertar conciencia, viene a activar gratitud. Viene a recordarte la autoridad espiritual que cargas, incluso cuando no eres consciente de ella. Porque hay batallas que tú no peleas, hay ataques que nunca ves, y hay justicias que Dios ejecuta sin pedir permiso al mundo. Quédate hasta el final, no te distraigas, no te vayas ahora, porque lo que vas a escuchar revelará con absoluta claridad ¿por qué sigues avanzando mientras otros se derrumban sin explicación? Y antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, haz 3 cosas ahora mismo. Dale like, porque eso es una señal de alineación. Suscríbete si aún no lo has hecho, para permanecer bajo palabra y dirección. Y escribe 99 en los comentarios. No es un número cualquiera. El 9 representa cumplimiento espiritual. Y repetirlo es declarar, estoy listo para cerrar ciclos y caminar bajo justicia divina. Escribe 99 y prepárate, porque ahora la revelación comienza. No todos los ataques hacen ruido, no todos llegan con advertencias. Algunos nacen en lugares tan silenciosos que nadie los detecta, hasta que ya están en movimiento. Hay ataques que no vienen con gritos, sino con sonrisas. No con confrontación, sino con observación. No con odio declarado, sino con una envidia cuidadosamente escondida. Porque hay personas que no soportan tu paz. No porque les hayas hecho algo, sino porque tu calma revela el caos que ellos no han podido sanar. Tu estabilidad los incomoda. Tu avance los confronta. Tu luz les recuerda todo lo que evitaron trabajar en sí mismos, y ahí es donde comienza el verdadero problema. Estas personas no siempre quieren tu caída inmediata. Primero quieren probar hasta dónde llega tu protección. Empiezan con pensamientos, luego con palabras, después con intenciones. Todo ocurre en secreto, o eso creen. Ellos piensan que nadie ve, que nadie escucha, que nadie registra. Pero olvidan una verdad que nunca falla. Dios no necesita estar presente para ver. Él ya está. Cuando alguien decide, en su interior, levantarse contra lo que Dios separó, algo se activa, no de forma emocional, no impulsivamente, sino como una ley espiritual automática, porque hay una línea que no se anuncia, pero cuando se cruza, el cielo responde. Esa línea no es física, no es verbal, es espiritual. Se cruza cuando alguien decide tocar lo que no le pertenece, cuando intenta manipular lo que no entiende, cuando busca alterar un destino que no fue llamado a alterar. Ellos creen que pueden acercarse lentamente, que pueden contaminar desde la sombra, que pueden interferir sin consecuencias. Pero no saben que lo ungido no necesita defenderse, está custodiado. Y aquí viene la parte que muchos no comprenden. La justicia espiritual no empieza cuando el daño ocurre, empieza en el momento en que la intención se forma.
antes de que la palabra salga, antes de que la acción se ejecute, antes de que el plan avance. Dios no reacciona, Dios intercepta. Por eso muchos caen sin entender por qué. Por eso algunos empiezan a perder estabilidad, enfoque, salud o claridad, sin una causa lógica aparente. No fue mala suerte, no fue un error médico, no fue casualidad, fue una consecuencia espiritual activada en el instante exacto en que cruzaron una línea que nunca debieron cruzar, porque lo apartado por Dios no se toca, no se usa, no se manipula, no se contamina, y cuando alguien lo intenta, aunque sea en silencio, algo se revierte. Aquí es donde la narrativa cambia. No estás escuchando esto para sentirte superior, ni para señalar a nadie. Estás escuchando esto porque tú eres prueba viva de que esa línea existe. Sigues de pie porque alguien más se acercó demasiado. Sigues avanzando porque alguien más quiso interferir. Sigues protegido porque alguien más olvidó que la paz que cargas no es humana, es concedida. Y ahora presta mucha atención a esto. Cuando alguien cruza una línea sagrada, no siempre cae de inmediato. Primero, el cielo guarda silencio, un silencio pesado, un silencio expectante, porque la justicia no siempre cae como rayo, a veces se acumula. Y lo que viene después de ese silencio no se puede detener. Quédate conmigo, porque en el próximo momento vamos a revelar qué ocurre exactamente cuando el orgullo convence a alguien de que puede controlar fuerzas que no le pertenecen. ¿Y por qué? Cuando eso sucede, el retorno es inevitable. La persona que cayó nunca se vio a sí misma como alguien equivocada. Jamás pensó, estoy haciendo mal. Al contrario, se sentía lúcida, despierta, incluso convencida de estar actuando con razón. Eso es lo más peligroso del orgullo espiritual. No se presenta como maldad, se disfraza de justicia, se viste de lógica. Se convence a sí mismo de que todo está bajo control. En su mente, ella no estaba atacando, estaba corrigiendo, no estaba dañando, estaba equilibrando, no estaba cruzando límites, estaba usando su derecho. Y ahí es donde el orgullo empieza a escribir una historia falsa. El orgullo espiritual siempre susurra lo mismo. Tú sabes más, tú entiendes mejor. Tú puedes manejarlo, pero hay fuerzas que no se manejan, solo se respetan. Cuando alguien cree que puede manipular lo espiritual como si fuera un objeto, ya perdió el centro, porque lo sagrado no responde al ego, responde al orden, y el orden no se negocia. Esta persona creyó que el silencio de Dios era permiso, que la ausencia de consecuencias inmediatas era aprobación, que el tiempo jugaba a su favor, pero el cielo no se rige por prisa humana, se rige por precisión. Dios no empuja a nadie a caer, no acelera procesos, no fuerza desenlaces. Hace algo mucho más profundo, permite que la persona avance un paso más, permite que hable un poco más, permite que confíe demasiado en sí misma. Permite que el orgullo se sienta cómodo, porque el orgullo, cuando se siente seguro, se expone solo. Y aquí está la revelación que pocos entienden. La caída no ocurre cuando el mal se planea, ocurre cuando el orgullo cree que ya ganó. En ese punto, la persona deja de escuchar advertencias, ignora señales, desprecia intuiciones, desconecta la conciencia. Ya no busca verdad, busca confirmación. Y cuando alguien entra en ese estado, camina exactamente hacia lo que sembró, sin darse cuenta. No es castigo, es coherencia espiritual. La misma fuerza que creyó dominar comienza a responderle, pero no como aliada, sino como espejo, porque lo espiritual no ataca, refleja intenciones, refleja motivos, refleja el estado interno del corazón. Y lo que esta persona llevaba dentro no era paz, era tensión acumulada, no era claridad, era obsesión, no era fe, era necesidad de control.
y el control es la señal más clara de que la confianza se perdió. Mientras tanto, tú ni siquiera estabas pensando en defenderte, no estabas vigilando, no estabas calculando movimientos. Y ahí está la diferencia clave. Tú no necesitaste controlar nada, porque estabas alineado. Y cuando hay alineación, la protección se activa sola. La persona que cayó pensó que el poder estaba en sus manos, pero el poder real nunca grita, nunca presume, nunca se impone. El poder verdadero sostiene. Y cuando alguien intenta usar lo sagrado para alimentar su ego, el mismo sistema espiritual lo expulsa, no de forma inmediata, no de forma visible, pero de forma irreversible. Aquí viene el punto de tensión. El orgullo siempre cae cuando menos lo espera, no cuando planea, no cuando ataca, sino cuando cree que todo salió perfecto. Y justo en ese momento, cuando la seguridad es máxima, cuando la vigilancia es mínima, es cuando la semilla empieza a abrirse. Quédate atento, porque en el próximo segmento vamos a revelar la ley espiritual que nunca falla, la que explica por qué nada de lo que fue enviado contra ti logró tocarte, y por qué todo, absolutamente todo, siempre regresa a su origen. Hay una ley que opera incluso cuando nadie cree en ella. No depende de religiones, no necesita aprobación humana, no se detiene porque alguien la ignore. Es una ley silenciosa, pero absolutamente exacta. Lo que se libera, regresa, no como castigo, no como amenaza, sino como consecuencia inevitable. No vuelve por azar, no vuelve por suerte, no vuelve porque alguien lo pidió. Vuelve porque todo lo que nace en el espíritu conserva memoria. Cada palabra pronunciada con intención deja rastro. Cada pensamiento sostenido con emoción deja huella. Cada deseo oculto, incluso los que nunca se dijeron en voz alta, queda registrado. Nada se pierde, nada se disuelve, nada desaparece. La gente cree que solo los actos visibles cuentan, pero en el plano espiritual la intención pesa más que la acción. Y aquí está la parte que pocos comprenden. Mientras tú seguiste caminando en luz, sin saber lo que se movía a tu alrededor, algo ocurrió fuera de tu campo de visión. No sentiste alarma, no recibiste advertencia, no tuviste que reaccionar, porque Dios no esperaba que tú hicieras nada. Él interceptó. Lo que iba dirigido hacia ti fue detenido antes de tocarte. No fue desviado al azar. No fue bloqueado por accidente, fue redireccionado al punto exacto de origen, no por venganza, no por enojo, no por represalia, sino por equilibrio. El equilibrio divino no busca destruir, busca restaurar el orden. Y el orden establece que nadie puede enviar oscuridad sin entrar en contacto con ella primero, que nadie puede sostener intención destructiva sin quedar expuesto a su propia vibración, que nadie puede liberar caos sin sentirlo regresar. La ley no pregunta quién eres, pregunta qué llevas dentro. Por eso algunos comienzan a perder estabilidad sin explicación lógica. Por eso hay personas que, de repente, sienten confusión, agotamiento, desorientación o vacío, no porque alguien las atacó, sino porque chocaron con lo que ellas mismas liberaron. Mientras tanto, tú seguiste avanzando, no porque seas perfecto, no porque seas intocable, sino porque estabas alineado. La alineación no significa ausencia de errores, significa coherencia interna, significa que tus palabras no contradicen tu esencia, que tus intenciones no traicionan tu camino, que tu energía no está dividida entre luz y sombra. Y cuando hay coherencia, la ley actúa a tu favor sin que tengas que invocarla. Aquí viene una revelación clave. Dios no necesita defenderte como si estuvieras en peligro constante. Tu alineación te vuelve incompatible con ciertos ataques. Es como intentar plantar una semilla en un terreno que no la acepta. No importa cuánta fuerza se use, no germina. Lo que fue enviado hacia ti no encontró espacio, no encontró acceso, no encontró resonancia.
Así que la ley hizo lo único que sabe hacer, devolverlo, no aumentado, no exagerado, exacto, porque la ley espiritual no exagera, refleja, y cuando el reflejo regresa, lo hace sin adornos, sin suavizar, sin distorsionar. Por eso el impacto es tan fuerte para quien no lo espera. Ellos pensaron que el silencio significaba victoria, pensaron que nada pasaría, pensaron que habían salido ilesos, pero el silencio no era ausencia de respuesta, era acumulación. Y aquí está el punto de tensión que no puedes ignorar. La ley espiritual nunca falla, pero tampoco actúa de inmediato. Primero observa, luego equilibra, y cuando lo hace, no hay marcha atrás. Quédate conmigo, porque en el próximo segmento vamos a revelar por qué tú ni siquiera percibiste el ataque, por qué tu paz se mantuvo intacta, y qué significa eso sobre el nivel de cobertura que hay sobre tu vida ahora mismo. Hay algo que distingue a los elegidos en esta etapa, y no es la fuerza visible, no es la preparación consciente, no es la vigilancia constante, es algo mucho más profundo. Muchos elegidos no saben cuántas veces fueron protegidos. No recuerdan alertas, no tienen memorias de peligro, no pueden señalar el momento exacto en que algo fue detenido, porque nunca lo sintieron. No viste la trampa, no percibiste el riesgo, no hubo intuición de alarma ni sensación de amenaza. Y eso no es descuido, eso no es ignorancia, eso no es debilidad, eso es cobertura activa. Cuando Dios cubre de verdad, no avisa, no genera ansiedad, no crea paranoia, no te pone en estado de guerra constante, simplemente intercepta. Mientras tú estabas enfocado en vivir, en resistir, en avanzar paso a paso, otras cosas se movían fuera de tu campo de conciencia. Conversaciones que no escuchaste, intenciones que nunca te fueron reveladas, decisiones tomadas en lugares donde tu nombre fue pronunciado sin tu presencia. Pero escucha esto con atención. El hecho de que no lo supieras no significa que no ocurrió. Significa que no era tu batalla. Hay batallas que, si las conocieras, te robarían la paz. Hay ataques que, si los vieras, te distraerían del propósito. Y hay conspiraciones que, si las percibieras, te empujarían a reaccionar desde el miedo. Por eso Dios no te informa de todo, te preserva. Mientras alguien conspiraba en secreto, creyendo que avanzaba sin ser visto, el cielo ya había decidido el resultado. No lo estaba considerando, no lo estaba evaluando. Ya estaba decidido, porque hay destinos que no se negocian, hay caminos que no se alteran, hay vidas que no se tocan, y la tuya es una de ellas. Aquí viene una revelación que cambia la perspectiva. Cuando no sientes el ataque, no es porque no seas importante, es porque eres demasiado valioso para exponerte al desgaste innecesario. Dios no pone a sus elegidos en modo supervivencia permanente, no los mantiene alerta todo el tiempo, no los convierte en soldados cansados, los mantiene en paz mientras Él se encarga del resto. Por eso tu calma irrita, por eso tu estabilidad desconcierta, por eso tu avance provoca preguntas silenciosas, porque desde afuera parece que no hiciste nada especial, pero desde arriba todo fue custodiado. Mientras otros viven reaccionando, tú sigues caminando. Mientras otros se defienden, tú sigues construyendo. Mientras otros se desgastan explicando, tú sigues alineado. Y eso no es coincidencia, es señal de que el cielo confía en tu corazón. Confía en tu intención, confía en tu camino, y cuando el cielo confía, actúa sin pedirte permiso. Aquí está el punto de tensión. Hay personas que nunca sabrán por qué fallaron, nunca entenderán qué salió mal, nunca verán la conexión entre lo que intentaron hacer y lo que terminaron viviendo, porque tú no eras el objetivo final, eras la prueba, y ahora algo mucho más profundo está a punto de revelarse. Quédate conmigo, porque en el próximo segmento vamos a descubrir qué es lo que Dios espera de ti después de haber sido protegido.
¿Y por qué esta cobertura no es solo defensa, sino preparación para algo mayor? Detente un momento, respira y escucha esto con claridad. Esta historia no existe para celebrar la caída de nadie. No es un espectáculo, no es una validación del ego, no es una invitación a señalar. Es algo mucho más serio, mucho más profundo, mucho más personal. Es una advertencia y al mismo tiempo una confirmación. La advertencia es silenciosa, pero firme. No permitas que la amargura encuentre espacio en tu interior. No juegues con la comparación. No alimentes resentimientos pequeños creyendo que no crecen, porque todo lo que se ignora se fortalece y todo lo que se justifica se arraiga. La persona que cayó no empezó queriendo destruir, empezó permitió una idea incómoda, permitió una emoción mal resuelta, permitió una narrativa interna que la colocaba como víctima constante, y poco a poco, sin darse cuenta, su corazón dejó de estar alineado. Por eso esta historia es una advertencia para ti, no porque estés en peligro ahora, sino porque tu luz atrae atención, y la atención, si no se gestiona con madurez espiritual, puede convertirse en veneno interno. Nunca creas que estás exento. Nunca pienses que eso no podría pasarme. La protección no está en sentirse superior, está en mantenerse humilde y consciente. Ahora, la confirmación. Caminar en luz funciona. Incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie reconoce, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Caminar en luz te mantiene protegido incluso en el silencio, incluso cuando no sabes qué se está moviendo a tu alrededor, incluso cuando no entiendes por qué sigues avanzando sin obstáculos visibles. La luz no necesita anunciarse, se sostiene sola. Y aquí viene una verdad que redefine todo. Tu responsabilidad no es vengarte, no es exponer, no es ajustar cuentas. Tu responsabilidad es mantenerte alineado, porque el momento en que bajas al nivel del conflicto, pierdes la ventaja espiritual. El momento en que reaccionas desde la herida, rompes la coherencia. El momento en que decides hacer justicia por tu cuenta, interrumpes lo que Dios ya estaba gestionando. Dios no necesita ayuda emocional, necesita alineación. Y tú fuiste protegido no para sentirte invencible, sino para aprender a caminar con más conciencia. Esta caída no habla solo del error de otro, habla de la precisión del orden espiritual, habla de lo que ocurre cuando alguien ignora su mundo interno, y habla de lo que sucede cuando alguien, como tú, decide no alimentar sombras. Aquí está el aprendizaje final de este segmento. No todo lo que cae es tu enemigo. A veces es una lección en movimiento, un recordatorio vivo de lo que ocurre cuando se abandona la luz. No mires esta historia con orgullo, mírala con sabiduría, porque tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para sostener un nivel. Y ahora, cuando todo parece calmado, cuando la justicia ya actuó en silencio, cuando el polvo empieza a asentarse, queda una sola pregunta pendiente. ¿Qué hará Dios contigo después de haberte protegido? No te vayas, porque la conclusión no es el final, es el momento donde todo cobra sentido. Hoy no escuchaste una historia, hoy fuiste testigo de una verdad que opera aunque nadie la nombre. Algo se movió, algo se ordenó, algo quedó sellado, porque cuando el cielo habla, no necesita levantar la voz, todo se acomoda. Dios ve lo que se hace en secreto, no solo los actos, sino las intenciones, no solo las palabras, sino los silencios. Y cuando Él decide intervenir, no hay argumento que lo detenga. Dios defiende lo que eligió, no por capricho, no por favoritismo, sino porque lo que Él separa, lo sostiene hasta el final. Dios no llega tarde, nunca llegó tarde. Si parecía silencio, era precisión. Si parecía espera, era alineación. Y si sigues de pie, no es suerte,
No es casualidad, no es resistencia humana, es propósito activado, es cobertura vigente, es amor divino en acción, operando incluso cuando tú no mirabas. Ahora escucha esto como si fuera una declaración sobre tu vida. No todo lo que intentaron contra ti fracasó, fue devuelto. No todo lo que se levantó cayó por error, cayó por orden. Y no todo lo que sobreviviste fue casual, fue custodiado. Tú no estás aquí para dudar, estás aquí para avanzar, no estás aquí para temer, estás aquí para sostener la luz que te fue confiada. Así que camina, camina sin cargar odio, camina sin mirar atrás, camina sin rebajarte al ruido, porque cuando tú eliges la luz, el cielo se encarga del resto. Si esta palabra resonó contigo, declara tu alineación ahora mismo. Escribe en los comentarios, camino en luz y bajo protección divina. No lo escribas por ritual, escríbelo como pacto, escríbelo como posicionamiento, escríbelo como quien sabe quién lo respalda. Tu historia no terminó, no se detuvo, no se quebró. De hecho, Dios acaba de pasar página a tu favor. Sigue caminando. El cielo ya habló.